El apartamento estaba casi a oscuras. Solo una franja de luz anaranjada, filtrada desde la farola de la calle, se colaba entre las cortinas mal cerradas del salón. El silencio era espeso, interrumpido apenas por el zumbido bajo del vigilabebés y el tintinear ocasional de un biberón olvidado sobre la encimera de la cocina. Afuera. El invierno de Valladolid apretaba con un frío seco, de esos que se meten en los huesos. Entonces el ruido estalló. El sonido del vidrio rompiéndose contra el suelo de baldosas cortó el aire como una cuchilla. Clara se quedó inmóvil, con el corazón golpeándole el pecho, mientras apretaba contra su cuerpo el pequeño bulto que sostenía. Mateo se removió en sus brazos, soltando un gemido suave. Todavía atrapado en el sueño irregular de los recién nacidos. Javier apareció en el marco de la puerta del salón. Sus ojos brillaban de una forma extraña, febril. El olor a alcohol le rodeaba el cuerpo como una nube pesada. Ahí estabas, dijo con la voz baja pero temblorosa. Creí que podías esconderte de mí. Clara sintió que el aire le faltaba. Javier, por favor, susurró. Vas a despertarlo. ¿Desde cuándo me dices lo que puedo o no puedo hacer en mi propia casa? Respondió él, avanzando un paso. Sus ojos bajaron hasta el bebé. Su boca se torció en una mueca de desprecio. ¿De quién es ese niño, ¿Te crees que no me doy cuenta? Clara apretó más fuerte a Mateo contra su pecho. No estás diciendo nada con sentido. Estás borracho. Necesitas calmarte. Javier soltó una risa amarga. Claro que tiene sentido. Tú y tu familia pensasteis que podíais engañarme. Poner la casa a tu nombre. Usar al crío para atraparme. El miedo recorrió a Clara como una corriente eléctrica. Nunca lo había visto así. El rostro enrojecido, la mandíbula rígida, algo roto en la mirada. Retrocedió hasta que su espalda tocó la pared fría del pasillo. Escúchame, dijo en voz baja. No quiero pelear. Estás asustando al niño. Javier levantó la mano, como si fuera a agarrarla del brazo. Y en ese instante algo dentro de Clara cambió. El temblor dio paso a una calma inesperada, dura, firme. Alzó la barbilla y sostuvo su mirada. Si alguna vez vuelves a tocarme a mí o a mi hijo, dijo despacio con la voz aún frágil pero clara, te arrepentirás. Por un segundo el silencio lo llenó todo. Solo la respiración suave de Mateo rompía la quietud. Javier vaciló sorprendido. Luego su rostro se endureció. Entonces lárgate, gritó. No vuelvas. No te quiero aquí. Clara no respondió. Caminó hacia la puerta, con los pies descalzos sobre el suelo helado. El aire del pasillo la golpeó en la cara cuando salió triggering una ráfaga de frío. Se ajustó el abrigo como pudo y susurró al oído de su hijo, todo está bien. Ya nos vamos. La puerta se cerró de golpe a su espalda. El sonido resonó por el edificio como una sentencia definitiva. 5 años antes, el aire en Castilla y León todavía olía a promesas. Antes de Valladolid, antes del teatro. Antes incluso de Javier, la vida de Clara transcurría entre campos abiertos y silencios largos. Había crecido en un pequeño pueblo agrícola de Palencia, donde los días se medían por la luz del sol y las estaciones marcaban el ritmo de todo. Las mañanas olían a tierra húmeda y a café recién hecho. Las tardes se alargaban entre el sonido distante de los tractores y el viento moviendo los cultivos. Allí, Clara había aprendido pronto el valor del esfuerzo. Ayudaba en casa. Estudiaba con constancia y soñaba en silencio. No era una chica ruidosa ni rebelde. Su inconformismo era más profundo, más callado. Lo llevaba dentro, como una llama pequeña pero persistente. Desde adolescente el teatro se había convertido en su refugio. No como un capricho sino como una forma de respirar. Sobre un escenario improvisado con textos prestados y focos defectuosos, Clara encontraba un espacio donde todo parecía tener sentido. La decisión de marcharse no fue impulsiva. Llegó una noche cualquiera, sentada a la mesa de la cocina, escuchando a sus padres hablar de cosechas y facturas. Comprendió que si no se iba entonces, quizá no lo haría nunca.
Valladolid apareció como una posibilidad realista, cercana, alcanzable. No era una huida, sino un paso adelante. Se marchó con una maleta modesta y una determinación firme. En la ciudad, la vida fue distinta desde el primer día. Calles más ruidosas, edificios altos. Gente que caminaba deprisa sin mirarse. El contraste con el campo era evidente. Al principio, la ciudad le resultó fría, incluso hostil, pero Clara aprendió a adaptarse. Siempre lo había hecho. Consiguió trabajo en una cafetería cercana a una pequeña sala de teatro. Por las mañanas servía cafés y limpiaba mesas. Por las tardes y noches asistía a clases, ensayos y lecturas de guión. Volvía a su piso agotada. Con los pies doloridos y las manos oliendo a detergente y a café, pero con la sensación de estar construyendo algo propio. No vivía con lujos. Medía cada gasto. Anotaba horarios, cumplía rutinas. Era disciplinada, constante y al mismo tiempo profundamente soñadora. El teatro no era una fantasía para ella, sino una vocación silenciosa que la sostenía cuando todo lo demás parecía frágil. En ese equilibrio entre trabajo y ensayo, entre cansancio y esperanza, Clara fue tejiendo una vida sencilla pero honesta. Sin saberlo, se estaba preparando para un encuentro que cambiaría su rumbo. Aún no conocía a Javier. Pero el escenario ya estaba dispuesto. La historia, sin que ella lo supiera, estaba a punto de comenzar. El día que Javier entró en la cafetería no tenía nada de especial. Era una tarde gris, de esas en las que el cielo de Valladolid parecía aplastar los tejados. Clara limpiaba la última mesa cercana a la ventana cuando vio a un hombre detenerse en la puerta, con un niño de unos 7 años agarrado a la mano. Ambos miraban el interior con una mezcla de cansancio y duda. Javier llevaba el uniforme de guardia de seguridad. No parecía incómodo, pero sí fuera de lugar. Como alguien que había entrado solo porque no sabía muy bien a dónde ir. El niño sostenía un folleto arrugado de una obra infantil que se representaba esa semana en el pequeño teatro cercano. Clara escuchó la conversación sin querer. «Ya no quedan entradas», dijo el encargado del mostrador. El niño bajó la cabeza de inmediato. Javier se agachó a su altura y le habló con voz tranquila, sin reproches. «Otro día, campeón. Hoy no ha podido ser». A Clara se le encogió algo por dentro. No fue lástima, sino reconocimiento. Se acercó con naturalidad, como quien no quiere interrumpir. Conocía a la persona que gestionaba las entradas del teatro, coincidían a menudo en los ensayos. Se inclinó y susurró unas palabras rápidas. Minutos después, Javier y el niño salían con 2 entradas para las últimas filas. Cuando terminó la función, Javier esperó a la salida. El niño dormía sobre su hombro, pesado y confiado. «No tenías por qué hacer eso», dijo Javier cuando Clara pasó junto a él. No sonrió, pero su mirada era sincera. «Te debo una». «No», respondió ella. Con un gesto sencillo. «A veces todos necesitamos un poco de magia». Fue una frase simple, casi insignificante, pero algo quedó suspendido entre ellos. Al día siguiente, Clara encontró una flor envuelta en papel sobre la barra de la cafetería. No había nombre, solo una nota breve, para la chica que cree en la magia. Clara sonrió sin darse cuenta. Javier empezó a pasar por la cafetería después de sus turnos de noche. Siempre educado, siempre atento. Preguntaba por los ensayos, por las obras. Escuchaba sin interrumpir. No hablaba mucho de sí mismo, pero cuando lo hacía, era con palabras medidas, como si no quisiera ocupar más espacio del necesario. Comenzaron a caminar juntos por la ciudad al anochecer. Paseos largos, conversaciones tranquilas. Javier parecía un hombre estable, serio. Alguien que sabía lo que quería y que no prometía más de lo que podía dar. Para Clara, que había vivido siempre entre la incertidumbre y el esfuerzo, esa calma resultaba reconfortante. Sin darse cuenta, empezó a creer que había encontrado algo distinto. Algo firme. Algo que por fin podía llamarse estabilidad. La boda fue rápida, casi silenciosa. Una mañana fría en Valladolid, Clara y Javier firmaron los papeles en el registro civil sin flores.
Sin música y sin nadie más que un funcionario que pronunciaba los nombres con prisa. Javier llevaba una chaqueta oscura y el gesto serio de siempre. Clara sostuvo el bolígrafo con las manos frías, consciente de que aquel momento, tan pequeño en apariencia, iba a marcarlo todo. No hubo celebración después. Javier dijo que no tenía sentido gastar dinero en comidas ni en fotos. Lo importante es lo que viene, aseguró con un tono práctico que Clara interpretó como madurez. Ella asintió. Había aprendido a no pedir demasiado, y además, creía que el amor no necesitaba testigos para ser real. Se instalaron en un piso pequeño cerca del centro. Con paredes delgadas y muebles heredados. No era bonito, pero Clara lo fue haciendo suyo poco a poco. Un par de cortinas claras, algunos libros apilados junto al sofá. Programas de teatro enmarcados que colgó con cuidado. Por las noches, mientras ensayaba en voz baja, sentía una calma nueva. Una sensación de pertenencia que nunca había conocido del todo. Sus horarios, sin embargo, apenas coincidían. Javier trabajaba de noche como guardia de seguridad y llegaba cuando el amanecer empezaba a aclarar las calles. Clara salía temprano hacia la cafetería o a los ensayos justo cuando él se metía en la cama. Se cruzaban en la cocina somnolientos, intercambiando frases cortas y besos rápidos. Aún así, al principio, aquello le parecía parte natural de la vida adulta. Durante unas semanas, el piso se sintió como un hogar. Compartían comidas sencillas, silencios cómodos. Rutinas pequeñas. Javier hablaba de estabilidad, de ahorrar para algo mejor, de no arriesgar más de la cuenta. Clara lo escuchaba, convencida de que esa prudencia era una forma de cuidado. Las primeras fricciones llegaron sin ruido. Cuando Clara mencionaba una audición o un ensayo extra. Javier fruncía el ceño. No hace falta que persigas todo eso, decía. Ya tenemos una vida aquí. No era una discusión, solo una frase lanzada al aire. Pero a Clara le dejaba una sensación extraña, como si algo se encogiera por dentro. Ella intentaba explicarle que el teatro no era un capricho. Que formaba parte de quién era. Javier respondía con silencios o con comentarios prácticos, hablando de facturas, de horarios, de lo razonable. Clara empezó a guardar algunas palabras para sí. Pensó que era normal, que así funcionaban los matrimonios. Todavía creía que estaban construyendo algo juntos. Aún no veía las grietas. La prueba quedó sobre el lavabo como un objeto ajeno, pequeño y definitivo. Clara la miró durante varios segundos sin parpadear. Hasta que la segunda línea terminó de dibujarse con claridad. Sintió primero un vacío en el pecho, luego una oleada de calor. Se apoyó con una mano en la pared del baño, respiró hondo y sonrió, una sonrisa temblorosa en la que se mezclaban ilusión y miedo. No fue un instante perfecto. Pero fue real. Pensó en el futuro, en un cuerpo diminuto creciendo dentro de ella, en una vida que llegaba sin pedir permiso. También pensó en Javier. En cómo decírselo. En qué expresión tendría su rostro. Esperó a que regresara de su turno nocturno. Cuando por fin entró en casa. Con el abrigo todavía húmedo por la niebla de la madrugada, Clara lo encontró en la cocina. Le habló despacio como si temiera que las palabras se rompieran al salir. Estoy embarazada. Javier se quedó inmóvil. No sonrió. No se acercó. Repitió la frase en voz baja, como si estuviera calculando algo. Un embarazo. Su tono fue plano. Sin sorpresa ni alegría. Clara asintió, esperando una reacción que no llegó. ¿Y has pensado cómo vamos a pagar eso?, preguntó él al cabo de unos segundos. La ilusión de Clara se desinfló de golpe. Intentó explicarle que no era el momento ideal, pero que podían arreglarlo, que la gente lo hacía todos los días. Javier negó con la cabeza. Tú trabajas a ratos en el teatro y yo hago turnos dobles para llegar a fin de mes. No es el momento. La conversación se volvió áspera. Javier habló de gastos, de responsabilidades, de errores. Luego, con un gesto rápido, dejó caer una frase que Clara no esperaba. Siempre hay otras opciones. Clara sintió un nudo en el estómago. No, respondió con firmeza. No para mí. Es nuestro hijo. A partir de ese día.
Algo se quebró entre ellos. Javier empezó a mostrarse irritable, sarcástico. Cada compra se convertía en un reproche, cada comentario en una burla. A lo mejor tu familia del campo puede mandar algo, dijo una noche con una sonrisa torcida. Para eso saben trabajar la tierra, ¿no? Clara apretó los labios hasta hacerse daño. No respondió. Se decía que era el miedo hablando, que Javier no sabía manejar la incertidumbre. Por las noches, sentada en el borde de la cama, apoyaba las manos sobre su vientre todavía plano y susurraba promesas que nadie más escuchaba. Se convencía de que él cambiaría. La llamada de sus padres llegó unos días después. Don Manuel habló primero con una calma que escondía preocupación. Doña Teresa escuchaba al fondo. Si quieres venirte a casa. Aquí tienes sitio, le dijo. No tienes que pasar por esto sola. Clara miró alrededor del piso, los objetos que había elegido, la vida que había empezado a construir. Negó con la cabeza, aunque ellos no podían verla. Me quedo, dijo. Tengo que intentarlo. No quiso explicarles todo. No quería reconocer el miedo ni la posibilidad de haber tomado una mala decisión. Colgó el teléfono y se quedó sentada en silencio. No sabía que el hombre del que se había enamorado ya no estaba allí. Solo quedaba su sombra y Clara, sin saberlo, había decidido resistir frente a ella. Don Manuel llegó a Valladolid una mañana gris de finales de invierno. Aparcó su viejo coche en la calle estrecha frente al edificio y subió las escaleras con paso lento pero firme. Traía pocas cosas, una bolsa con conservas caseras de Doña Teresa y un sobre grueso que llevaba guardado en el bolsillo interior de la chaqueta. Cuando abrazó a Clara, notó de inmediato el cansancio en su cuerpo y la tensión en su sonrisa. No dijo nada. Nunca había sido un hombre de preguntas innecesarias. Se sentaron en la cocina. Don Manuel dejó el sobre la mesa, con un gesto sencillo. Vendimos una parte de las tierras, explicó. No es una fortuna, pero es para que tengáis algo vuestro. Clara intentó protestar, pero él la detuvo con una mirada tranquila. Es para empezar bien. Cuando Javier llegó del trabajo y vio el dinero, su actitud cambió casi de inmediato. Por primera vez en semanas, habló con entusiasmo. Calculó posibilidades, hizo planes, mencionó ideas que hasta entonces no habían existido. Clara lo observó con cautela. Pero quiso creer que aquel gesto era una señal de que todo podía recomponerse. Ese mismo fin de semana, Javier la llevó a ver una casa antigua en un barrio obrero al otro lado de la ciudad, cerca de las vías del tren. Era un dúplex viejo, con la pintura descascarillada y un pequeño patio descuidado. Era de mi abuela, explicó Javier. Desde que entró en la residencia está vacío. Mis padres dicen que podemos quedárnoslo si lo arreglamos. Por dentro, el lugar olía a polvo y humedad. Las ventanas no cerraban bien. La cocina estaba oxidada y las paredes tenían manchas amarillentas del paso del tiempo. El suelo crujía bajo los pies. Aún así, Clara no vio solo el deterioro. Vio luz entrando por las ventanas, un espacio donde podría crecer su hijo, una oportunidad de empezar de nuevo. Tiene posibilidades, dijo en voz baja. Las obras comenzaron poco después. Todo se pagó con el dinero de don Manuel. Fontanería, electrodomésticos, puertas nuevas. Javier se encargaba de hablar con los obreros. Pero era Clara quien pasaba las horas limpiando, rascando paredes, eligiendo colores baratos en tiendas de segunda mano. Lo hacía con el vientre cada vez más pesado, parando solo cuando el cansancio se volvía insoportable. Había días en los que se sentaba en el suelo, apoyada contra la pared, respirando despacio. A veces pensaba, con una ironía leve, que aquel bebé ya estaba aprendiendo a resistir incluso antes de nacer. Luego se levantaba y seguía. Cuando las obras terminaron, la casa parecía otra. Las paredes claras devolvían la luz, la cocina funcionaba, el frío ya no se colaba por las rendijas. Clara se quedó un rato sola en el salón una tarde, con la mano sobre el vientre, imaginando una vida distinta. Por primera vez en mucho tiempo sintió alivio. Javier también parecía distinto. Hablaba de futuro, de estabilidad, de que por fin todo encajaba. Clara quiso creerle.
Pensó que aquella casa era más que un lugar. Era una segunda oportunidad. No sabía aún que esa esperanza estaba construida sobre un equilibrio frágil. Pero en ese momento, con la casa recién pintada y el silencio limpio de polvo, volvió a creer. La casa ya no olía a pintura fresca, sino a limpieza y a rutina. Los días transcurrían con una calma aparente, marcada por el tic-tac del reloj del salón y el paso lejano de los trenes. Clara avanzaba despacio por el pasillo con el cuerpo pesado y los movimientos medidos. Cuando escuchó la voz de Javier desde la cocina. Hablaba por teléfono. No levantaba la voz, pero tampoco intentaba ocultarla. Clara se detuvo sin proponérselo, apoyando una mano en la pared. Sí, mamá, está todo terminado, decía Javier con un tono satisfecho. Ha quedado muy bien. Mi casa ahora parece otra cosa. Cuando pongamos los muebles nuevos, te mando fotos. Mi casa. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire, claras, precisas. Clara sintió una presión leve en el pecho. Como un golpe pequeño pero exacto. No fue rabia. Fue una certeza incómoda que se instaló sin hacer ruido. Pensó en las horas limpiando, en el dinero de su padre. En las noches durmiendo mal por el cansancio y el embarazo. Pensó en todo eso y, aún así, no dijo nada. Cuando Javier colgó, ella ya estaba doblando unas mantas en el dormitorio. Sonrió al verlo pasar, como si no hubiera escuchado nada. No quería discutir. No ahora. No tan cerca del final del embarazo. Se repitió que la paz era más importante que el orgullo. Que no valía la pena abrir una grieta por una frase mal dicha. El silencio se volvió una costumbre. Clara se movía por la casa con cuidado, organizando el pequeño espacio que había destinado para el bebé. El Moisés ya estaba preparado. La ropa lavada y ordenada. Cada gesto tenía algo de despedida anticipada. Aunque ella no supiera exactamente de qué. Por las noches el cuerpo le avisaba de que el parto se acercaba. Dolores breves, tensiones en la espalda, un cansancio distinto. Javier se mostraba impaciente, más ausente. Hablaba de trabajo, de turnos, de gastos. Clara escuchaba, asentía, y guardaba para sí las preguntas que ya no se atrevía a formular. A veces, al quedarse sola, recorría la casa con la mirada. No era grande ni perfecta, pero había puesto en ella algo más que esfuerzo. Había puesto esperanza. Esa esperanza empezaba a sentirse frágil, como una taza mal colocada al borde de la mesa. La noche en que las primeras contracciones se hicieron regulares. Clara se sentó en el borde de la cama y respiró hondo. Apoyó las manos sobre el vientre y cerró los ojos. El momento había llegado. Sin saberlo. Estaba a punto de cruzar un umbral del que ya no habría vuelta atrás. El Hospital Público de Valladolid estaba envuelto en un silencio distinto. Interrumpido por pasos rápidos y puertas que se abrían y cerraban con suavidad. Afuera, el invierno dejaba una luz pálida tras las ventanas. Clara yacía agotada. Con el cuerpo temblando todavía por el esfuerzo, cuando por fin sintió el peso tibio de Mateo sobre su pecho. El mundo se detuvo. El olor limpio de las sábanas. El sonido leve de la respiración del bebé, el contacto de su piel. Clara lloró sin hacer ruido. No era alivio solamente, era plenitud. Le habló en un murmullo que nadie más escuchó, prometiéndole protección, paciencia, amor. Por un instante todo lo vivido parecía haber valido la pena. Javier entró poco después. Se detuvo a unos pasos de la cama, con las manos en los bolsillos. Observó al niño durante varios segundos sin decir nada. Clara levantó la mirada, buscando en su rostro una señal, un gesto mínimo que confirmara que aquel momento también era suyo. Es perfecto, ¿verdad?, dijo ella, con una sonrisa cansada. Javier frunció apenas el ceño. No se parece a mí, respondió casi en un susurro. Luego se encogió de hombros, como si fuera un comentario sin importancia. Supongo que habrá salido a tu familia. Las palabras cayeron como agua fría. Clara parpadeó, insegura de haber escuchado bien. ¿Qué?, preguntó. Javier evitó mirarla. Nada. Digo que no tiene mis rasgos.
Relájate. Pero el tono no era ligero. Era distante, calculado. Clara sintió como algo se tensaba dentro de ella. Aún así. No dijo nada más. Se aferró a Mateo y guardó el momento como pudo. De regreso a casa, ese silencio se volvió espeso. Javier observaba cada gesto, cada movimiento. Cuando Clara hablaba de las citas médicas o del cansancio, él respondía con monosílabos. Luego llegaron los comentarios, primero disfrazados de bromas. Es curioso, decía. Cambiando de canal. No tiene nada mío. Clara pedía que parara. Javier sonreía de lado. Las acusaciones crecieron. Insinuaciones sobre el teatro, sobre compañeros. Sobre supuestas mentiras. Siempre supiste actuar, le dijo una noche. Esta es tu mejor función. Clara intentó razonar, recordarle la casa, el esfuerzo, las promesas. Javier se rió. Nunca fue amor. Me usaste. El desprecio se volvió cotidiano. Las humillaciones precisas. Clara dejó de defenderse. Se limitó a cuidar de su hijo. A moverse con cuidado por una casa que ya no sentía suya. Una tarde, mientras doblaba ropa en silencio, Javier se apoyó en el marco de la puerta. Prepara tus cosas, dijo como quien anuncia algo trivial. Tú y ese niño no sois mi problema. Clara levantó la vista. No buscó discutir. No pidió explicaciones. En ese instante, entendió que cualquier palabra sería inútil. Tomó a Mateo en brazos y fue al dormitorio. Metió lo imprescindible en una bolsa. Cada gesto era lento, firme. Salió a la noche sin mirar atrás. El frío le cortó la respiración al bajar las escaleras. En el coche, con las manos temblorosas, marcó el número de su padre. Don Manuel respondió al segundo tono. Papá, dijo Clara, y la voz se le quebró. No puedo quedarme aquí. Él no preguntó nada. Llego por la mañana, respondió. Y por primera vez desde que Mateo había nacido, Clara sintió que no estaba sola. Don Manuel llegó a primera hora de la mañana. Cuando el frío todavía se agarraba a las esquinas de las calles. Aparcó frente a la casa sin hacer ruido y subió los escalones con paso firme. Clara abrió la puerta con Mateo dormido en brazos. No hubo preguntas. Solo un abrazo breve, contenido, de esos que sostienen más de lo que parecen. Don Manuel recorrió la vivienda en silencio. Miró las paredes recién pintadas, la cocina reluciente, los electrodomésticos nuevos. Se detuvo un instante frente a la puerta principal, pasó la mano por el pomo brillante y luego asintió, como si confirmara algo que ya sabía. ¿Todo esto se pagó con el dinero de la venta?, preguntó al fin. Clara respondió con un gesto leve. Todo. No levantó la voz. No mostró rabia. Entonces vamos a llevarnos lo que es nuestro, dijo. La frase fue sencilla, definitiva. Sacó el teléfono y llamó a dos hombres de confianza de Palencia. Antiguos conocidos que le debían favores. Traed herramientas, añadió. Hoy mismo. Llegaron antes del mediodía en una furgoneta polvorienta. Se saludaron con don Manuel sin ceremonias. Nadie preguntó nada. El trabajo empezó de inmediato. Primero, los electrodomésticos. Después, los armarios, los apliques, la lavadora. El calentador. Las paredes devolvían un eco seco al desprenderse las piezas. El sonido de los taladros llenó la casa con una cadencia regular, casi metódica. Clara se movía de una habitación a otra con cuidado, sosteniendo a Mateo contra su pecho. Ayudó a descolgar las cortinas que había cosido. Envolvió platos y vasos comprados de segunda mano, guardó lo poco que había elegido con ilusión. Lo hacía sin prisa, sin lágrimas. Había pasado el punto del llanto. Cada objeto retirado era un peso menos. A ratos, don Manuel se detenía para observarla. No intervenía. Sabía que aquel silencio era parte del proceso. La casa fue perdiendo su apariencia de hogar. Donde antes había luz cálida, quedaron cables al descubierto. Donde hubo promesas, solo paredes desnudas. Al final de la tarde,
El dúplex parecía un esqueleto, frío, vacío, honesto. Cuando terminaron, don Manuel cerró la furgoneta y se volvió hacia su hija. «Es suficiente», dijo. Clara echó una última mirada al interior. No sintió tristeza. Sintió claridad. Aquella casa nunca había sido un refugio. Había sido una ilusión sostenida a pulso. Se marcharon sin dejar nota, sin explicaciones. Clara se acomodó en el asiento del copiloto con Mateo bien abrigado. Don Manuel arrancó. Al alejarse, el ruido del tren cruzó el aire, breve y distante. Esa misma noche Javier regresó esperando encontrar discusión, reproches, quizás súplicas. Abrió la puerta y el vacío lo recibió con un golpe seco. No había muebles. No había electrodomésticos. El frío entraba por donde antes no podía. Caminó de una habitación a otra, llamando el nombre de Clara. Nadie respondió. Marcó su número. Fuera de servicio. Por primera vez. Entendió que ella no se había llevado nada que no fuera suyo. Y que en el silencio de aquella casa desnuda, lo único que quedaba era la consecuencia de sus propias palabras. Clara, mientras tanto, ya iba lejos. Con su hijo en brazos y el motor avanzando. Dejó atrás lo que nunca le perteneció de verdad. Javier regresó aquella noche convencido de que encontraría ruido, reproches, quizá una escena que pudiera controlar. Abrió la puerta y se detuvo en seco. El aire frío le golpeó la cara. La casa estaba vacía. No solo desordenada, sino despojada. Caminó de una habitación a otra. Incrédulo. Donde antes había muebles, quedaban marcas pálidas en las paredes. Donde había electrodomésticos, silencio. El pomo de la puerta brillaba por su ausencia. Llamó a Clara. El mensaje fue breve y definitivo: número fuera de servicio. Durante los meses siguientes intentó convencerse de que aquello era temporal. No lo fue. Vendió la casa por menos de lo que esperaba, perdió el dinero con rapidez y se fue quedando solo. La vida se le volvió estrecha, repetitiva. A veces, en las madrugadas, pensaba en la calma con la que Clara había salido aquella noche. No era rabia lo que lo desvelaba, sino una sensación incómoda de haber entendido demasiado tarde. 5 años después, el invierno volvió a caer sobre Valladolid con su luz pálida. En la fachada del Teatro Municipal, un cartel anunciaba una nueva producción. El nombre de Clara Morales aparecía destacado. Dentro, el murmullo del público llenaba el vestíbulo. Entre la gente, un niño de paso decidido sostenía un pequeño ramo de flores silvestres. Mateo, ya no tan pequeño, caminaba junto a su madre con naturalidad. Clara se detuvo un instante antes de entrar al camerino. Su reflejo le devolvió una imagen distinta, el gesto sereno, la postura firme. Las marcas suaves de quien ha vivido y ha aprendido a respirar de nuevo. No había rastro de miedo. Ajustó el vestuario con manos seguras y sonrió al escuchar el golpe suave en la puerta. Para ti, dijo Mateo, extendiéndole las flores con orgullo. Clara se inclinó y besó su frente. Eres mi amuleto, respondió. Él sonrió, tranquilo como quien sabe que pertenece. En la platea, don Manuel y doña Teresa ocupaban sus asientos. Se tomaron de la mano cuando las luces comenzaron a apagarse. No necesitaban palabras. Habían visto el camino completo. El telón se abrió. Clara salió a escena. La luz la envolvió sin deslumbrarla. Su voz, firme y clara, llenó el teatro con una calma que no pedía permiso. No actuaba desde la herida, sino desde la experiencia. Cada gesto era preciso, contenido. No había prisa. No había deuda. Entre el público, Mateo seguía cada movimiento con atención absoluta. Para él, su madre no era una historia de superación. Era simplemente su madre, presente, íntegra. Cuando llegó el aplauso final, Clara inclinó la cabeza. No buscó a nadie en particular. Sintió algo más hondo que la euforia, una paz sostenida. Comprendió sin necesidad de nombrarlo que la verdadera victoria nunca había sido la venganza.
Había sido reconstruirse sin odio, elegir la dignidad incluso cuando nadie miraba. Porque la dignidad no grita. Permanece.